con Alma Alanís, Huelva y sus secretos. Si es que lo venimos contando durante toda la mañana en la radio. Ya está con nosotros Alma Alanís, que nos trae esos secretos, nos cuentan, desvela secretos de Huelva aquí en esta sintonía, en la radio del Condado, como cada quincena. Así que vamos a saludarla de inmediato. Hola Alma, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola Manolo, hola a todos a los que nos escuchan a través de Radio Rociana y también de podcast, que claro. Yo sé que la gente nos escucha por los podcasts. Sí, ¿no? ¿Sueles contabilizarlo? ¿Se puede ver eso? Sí, oye, tiene sus reproducciones, lo veo de vez en cuando y la verdad es que me sorprende, porque entre la gente que te ve por la calle te comenta, oye, pues me gusta la sección que hacéis, o incluso también por las redes sociales, ¿no? Que nos llegan algunos mensajes, pues mira, sabemos que a la gente le está interesando pues conocer todas estas curiosidades que tiene nuestra provincia. Sí, a través de la fonoteca de la radio nosotros hablamos un poco más en castellano, aunque hoy nos vamos a ir fuera de España, según como lo miremos. Ya hemos adelantado algo también en redes sociales en las últimas horas anunciando nuestro programa de hoy, pero lo que quiero decir que también hay muchísimas personas que siguen nuestro programa a través de la página web, que subimos el espacio siempre en www.radiorociana.com. ¿Y dónde también la podemos localizar? Bueno, yo siempre lo tengo guardado allí en mi blog, en almalanis.com, y por supuesto, bueno, también aparte aquellos que no estén aquí en el condado tienen la oportunidad de escucharlo en directo también a través de internet, que tenemos ahí un enlace, cierto. Y nunca lo decimos, y oye, que también se puede escuchar, así que bueno. In situ. Si no nos escuchan, no es porque no pueden, sino porque no les da la gana. Estuvimos en el Rocío, Alma, hace poquito. Pasamos también por Sotiel Coronada, visitamos Villarrasa, estuvimos en Moguer, en Niebla. Estamos pisando todos los rincones de nuestra Claro, de eso provincia. se trata de... Tenemos una provincia que, oye, muy extensa en cuanto a cultura, en cuanto a patrimonio, en cuanto a historias, y es un poco el objetivo que teníamos con esta sección cuando la comenzamos, ¿no? De rescatar todo eso y de que todos los onubenses se sintieran representados también en nuestra sección. Además, la queremos hacer de una manera como muy variada, ¿no? Es decir, hemos hablado, tú estabas nombrando los lugares por donde hemos pasado, pero también yo quiero hacer referencia al tipo de historias que hemos contado, ¿no? Hemos hablado pues de aquel videoclip que grabaron los Kelly Family en el Rocío, ¿no? Esa primera sección que fue más divertida, pero también hemos hablado de leyendas como la que contábamos justo antes de que nos metiésemos en la vorágine del Rocío, ¿no? La leyenda de Don Rodrigo y Sotiel Coronada. También hemos hablado pues de ese voto colombino, ¿no? De ese acontecimiento relacionado con las gestas colombinas, que quizás es uno de los episodios menos conocidos. También de un lugar como es el Puente Gadea, un lugar de referencia para los villarraseros, para los palmerinos, para los valverdeños, y pues un poco la gente de esa zona, ¿no? Su contacto con el Río Tinto, ese lugar maravilloso. Y por supuesto, pues no nos olvidemos de otro personaje, ¿no? De Elena Wishaw, de la Inglesa de Niebla, porque también queremos siempre pues recuperar a todos esos personajes que están quedando un poco en el olvido, pero que no nos podemos olvidar de ellos. Es decir, que hemos tenido lugares, hemos pasado también por distintas historias o leyendas, personajes, hemos tocado de todo un poco, incluso en Almonte, que es donde hoy vamos a centrarnos de nuevo, hemos pasado ya en diversas ocasiones. Hoy repetimos, ¿no? Hoy repetimos, y además el programa de hoy pues va a ser muy completo, porque vamos a hablar de una persona, vamos a hablar de un lugar, vamos a hablar de un acontecimiento histórico, vamos a hablar prácticamente de una leyenda, y es que probablemente muchos de nuestros espectadores pues en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, pues haya de repente conocido una historia como es la de los últimos de Filipinas, porque precisamente a finales de marzo, principios de abril, yo que soy muy seguidora de esa serie del Ministerio del Tiempo. Por eso ha dicho lo de espectadores, ¿no? Hace un momento. Sí, porque va relacionado con... Efectivamente, porque hacía referencia a aquellos que hayan visto la serie, ese capítulo doble dedicado a los últimos de Filipinas en la serie El Ministerio del Tiempo. Y bueno, la verdad es que me pareció una ocasión estupenda, porque era uno de los temas, si supieran nuestros oyentes el listado de temas que tengo para traer a esta sección, bueno, yo creo que alucinarían. Pero sí es verdad que me pareció una ocasión, como sabía que se iba a estar hablando de ese tema, que iban a ser muchos los medios, como así ha sido, que han vuelto a recuperar esa parte de nuestra historia que estaba ahí un poco olvidada prácticamente desde los años 40, desde que se hizo una película dedicada a este acontecimiento. Pues oye, me pareció una idea
un momento perfecto para decirle a todos los onubenses que entre esos 33 últimos de Filipinas había un almonteño. Había uno de Huelva. Efectivamente. De Almonte, como hemos dicho, se llamaba José, ¿no? José Jiménez Berro. Y de hecho te cuento cómo llegué yo a conocer esta historia, porque me resulta también algo curioso. Yo es que me gusta contar cómo descubro todas estas curiosidades de nuestra provincia. En el año 2011 se inauguró la Ciudad de la Cultura en Almonte, y yo la primera vez que entré pues me fijé que había pues un pequeño edificio que simulaba una iglesia y pregunté, y ya me contaron que era la réplica de una iglesia que se ubica en el municipio de Valer, en Filipinas. Entonces, a través de ahí supe que en la guerra de Filipinas pues hubo un grupo de soldados que resistieron a un sitio durante cerca de un año, y que entre ellos había un almonteño. Entonces esa iglesia estaba ahí en honor a ese almonteño, un almonteño que tiene también en ese mismo pueblo pues un monumento, y tiene también una calle. Probablemente muchos vecinos de Almonte hayan pasado por la calle Héroes de Valer, incluso gente del resto del condado, y nunca se hayan parado a pensar el por qué. Bueno, pues es porque hay un almonteño que estaba entre esos últimos que sobrevivieron al sitio de Valer, José Jiménez Berro. Que hoy no se marchen, no desconecten la radio, porque hoy vamos a estar con uno de sus descendientes, ¿no, Alma? Efectivamente, no solo vamos a hablar de José, bueno, también nos pondremos primero en un poco, contextualizaremos históricamente para que aquellos que quizás no se hayan terminado de enterar de qué va esta historia de los últimos de Filipinas, pero lo bueno de todo es que obviamente hay descendientes de este hombre que murió cerca de 80 años, o sea, él regresó al monte, siguió teniendo su vida, se casó, tuvo hijos, y uno de sus descendientes, un bisnieto, para ser más concreta, Juan Matías Ojeda, pues escribió un libro con motivo del centenario de esta gesta, y tituló José Jiménez Berro, héroe de Valer. Así que luego hablamos, tendremos, ¿no?, la oportunidad Ajá. de hablar con Juan Matías, pero antes, como decía, pues vamos a hablar un poco de cómo fue... Eso, ¿en qué fecha nos situamos? Un poco vamos a centrarnos, porque ya hemos dicho que estamos ya en Filipinas, porque además tenemos que decir que en aquella época, en la época en la que nos vamos a centrar ahora, Filipinas era español, ¿no es así, no? Era española, pero por muy poquito tiempo. Estamos hablando del final del siglo XIX. Prácticamente ese imperio en el que no se ponía el sol, ese imperio tan grande que había sido España, pues que estaba ya, bueno, no era ni la sombra de lo que fue, se estaba desmembrando, estaba en las últimas. Había pasado por un siglo el Estado español pues lleno de guerra. Desde el principio del siglo, con la invasión napoleónica, pues es que no dejaron de sucederse, luego ocurrieron pues las guerras carlistas, luego la alternancia, en fin, la verdad es que cualquiera que esté puesto un poco en historia sabe que el siglo XIX pues no dejó de haber conflicto, y terminó pues con la famosa guerra de Cuba, que realmente no solo fue la guerra de Cuba, sino que significó, me refiero, no solo significó la pérdida de esa colonia de Cuba, sino significó la pérdida de otras colonias que tenía España en ultramar, como por ejemplo Filipinas, también la isla de Guam y Puerto Rico. Entonces nos encontramos, como decimos, en un contexto en el que España pues está en un momento muy delicado, ¿no? España vivía... Sí, está en pleno declive, y coincide con que hay lo que ahora es una potencia mundial, que es Estados Unidos, que está en la situación totalmente opuesta, está empezando a emerger. Entonces se dan esas dos coincidencias, esas dos confluencias históricas, de manera que Estados Unidos está en plena, como decimos, está creciendo, está en plena expansión, y empieza a fijarse en Cuba, en Puerto Rico, y empieza a fijarse en las colonias que en ese momento eran españolas y les interesa, ¿no? Ocurre que empieza también a haber revueltas en Cuba, en Filipinas, y está, como digo, los intereses de Estados Unidos por ahí detrás. Es decir, Filipinas se quiere independizar de España. Empecemos por ahí un poco para entendernos, porque así como estamos hablando últimamente también mucho de independencia, Cataluña, etcétera, pues bueno, Filipinas en aquella época había también algunos que querían independizarse de España, de lo que era la nación española, y en este contexto, pues Estados Unidos, que también está un poquito, los gringos, y que nos perdonen, pero los gringos que están ahí un poco alzados, pues aprovechan también para apoyarle, ¿no? ¿Y qué intereses había allí? Claro, bueno, por un lado ya España estaba metida de lleno en lo que era la guerra de Cuba, ¿vale? Allí ya sí existía una guerra, había por parte de Cuba se querían independizar, y por parte de Estados Unidos pues había una serie de intereses y un apoyo pues por detrás, ¿no? Como se suele decir. Había intentado comprarle las colonias a España, España se había negado, y entonces pues ahí había
había decidido pues hacer la guerra sucia, ¿no? Estar por ahí detrás apoyando a los rebeldes. Y en este contexto pues ocurre más o menos lo mismo en Filipinas, ¿no? En torno al año 1896, bueno, empiezan a haber revueltas en la última década, ¿no? En la década de los 90 del siglo XIX, y ya en el 96 digamos que estalla la guerra. Y una de las zonas que va a ser donde nos vamos a centrar un poco más adelante, una de las zonas más bélicas fue la zona conocida como Baler, en la misma isla donde se encuentra la capital Manila, pero un poco más ¿A cuántos kilómetros más o menos podía estar? Pues no estaba demasiado lejos, pero bueno, la verdad es que fue una de las zonas que concentró mayor belicismo. Uh-huh. Bueno, ¿dónde vamos ahora? Exactamente, ya estamos centrados, ya sabemos, ya un poco estamos en el contexto histórico que nos menciona Alma, y ahora, ¿en qué momento estamos? Para que nuestros oyentes presten atención, porque ya está todo el conflicto, ya sabemos que se inicia todo este problema de la separación, digamos, de Filipinas de España. ¿Cómo van sucediendo los acontecimientos? Pues sí, hay una serie, como digo, de movimientos rebeldes liderados por Emilio Aguinaldo, que será luego, una vez que se independice Filipinas, el que sea presidente, y pues empieza a haber la guerra en 1896. Es probable que me equivoque de fecha con el 900, porque es que es inevitable, pero bueno, en 1896 pues comienza la guerra. En el 97 parece que se firma un pacto, el de Biak-Nabato, que es un poco un acuerdo de paz. Parece que la cosa se calma, pero realmente no termina de calmarse. Es algo como muy superficial, muy de fachada, y de hecho España, que claro, estaba desangrándose con la guerra que estaba en Cuba, pues no tiene suficientes efectivos y empieza a desmilitarizar la zona. No me salía la palabra. Lo cierto es que de 400 soldados que había, por ejemplo, en el destacamento de Baler, acaban quedando 50. En uno de los asaltos pues acaban masacrándolo y vuelven a mandar un nuevo destacamento. Ya estamos en torno al año 1898, que se produce un acontecimiento que va a cambiar el devenir de lo que es no solo la historia de Filipinas, o sea, la historia de la guerra con Filipinas, sino en general de la de España, porque es cuando el 15 de febrero, cuando Estados Unidos le declara formalmente la guerra a España, porque estalla el acorazado el Maine, y entonces Estados Unidos culpa a España de haberlo saboteado, ¿no? Uh-huh. Y entonces un barco que estaba frente a... Era un barco que atracó frente a las costas de La Habana, y era un barco norteamericano, y entonces pues claro, Estados Unidos, cuando al final años después se ha descubierto que fue algo accidental, pero Estados Unidos vio la oportunidad perfecta para declararle formalmente la guerra a España y poder entrar en el conflicto sabiéndose ganador realmente, porque uh-huh. sabía que tenía todas las posibilidades de ganar. Entonces, claro, España, digamos que en ese momento tiene un montón de frentes abiertos y su principal foco está en Cuba, pero por otro lado los insurgentes pues vuelven a Filipinas, porque estamos hablando de que eso fue en el 15 de febrero, pero ya en mayo esos rebeldes que se habían exiliado tras el pacto de Biak-Nabato en 1897, pues en mayo de 1898 regresan, y regresan además financiados con la ayuda de Estados Unidos, con lo cual vienen mucho más fuertes. Cogen además con las defensas totalmente bajas, o sea, con la guardia baja, a los soldados españoles que allí había, y apenas un mes más tarde de que regresan y empiezan otra vez la revuelta, pues cuando se produce el ataque a Baler, y es cuando se produce el acontecimiento que va a centrar un poco nuestra historia. Uh-huh. Héroes de Baler. Hoy en la radio estamos contándole también ese último héroe de Baler, uno de los últimos, en este caso almonteño, José Jiménez. Hoy estamos centrados. Bueno, fíjense, Filipinas, el nombre de Filipinas, que por lo visto tiene mucho que ver con España, ¿no, Alma? Claro, sí, date cuenta que, bueno, la verdad es que fueron... creo que en total unos 300 años. ¿Eso cuánto tiempo estuvo en posesión de España, digamos? Casi 400 años creo lo que se llevó Filipinas siendo territorio español, porque mucho tiempo, los datos que yo tengo aquí es que la llegada de Fernando de Magallanes en el año 1521 fue un poco lo que marcó el comienzo de la era de influencia española. Aunque sí es verdad que el primer asentamiento español allí en Filipinas, del que se tiene constancia,
es de 1565 y en 1571 fue cuando se fundó la capital, cuando se fundó Manila. Y de hecho, como tú decías, pues el nombre de Filipinas tiene mucho que ver con España porque se llama así pues directamente por el rey Felipe II. Anda, mira. Que fue, tengo aquí el dato, Ruy López de Villalobos, el que bautizó a las islas Leyte y Samar como Filipinas en honor al que entonces era príncipe de Asturias, y lo hizo en una primera expedición en el año 1542. Y aquí está la música filipina. Pero fíjense, la influencia española es como una rondalla que le llaman. Aquí está la influencia de España en la música de Filipinas, qué curioso. Pues sabe que hace unos días estaba viendo yo uno de estos programas que viaja al extranjero, españoles en el mundo, y estaban en Filipinas, y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque sabía que hoy venía este programa, este tema al espacio, y me estuve un poco quedando con la historia. Fíjate que suena un poquito a jota, ¿verdad? Un poquito así, también la guitarra esta que utilizan en los carnavales de Cádiz, ¿verdad? Sí, a mí me suena mucho a eso, a los coros a los coros gaditanos, sí, incluso también sí. A los canarios, ¿no? A mucho carnaval, a eso me suena. Pues aquí está hoy la Filipina, que fue español durante unos casi 400 años, y estamos centrados en un acontecimiento ocurrido a finales del siglo XIX, como bien ha dicho Alma, 1800, finales de 1800, y estamos con los héroes de Valer. ¿Por qué fueron estos hombres héroes de Valer? ¿Quiénes fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Y qué hacía un almonteño allí? Pues mira, José Jiménez Berro, que era el almonteño que centra hoy nuestro programa, no iba solo, iba bastante bien acompañado. En concreto, iba capitaneado por Enrique de las Morenas y además acompañado de los tenientes Saturnino Martín Cerezo, Juan Alfonso Zayas y el teniente médico Rogelio Vigil de Quiñones. Y 54 soldados más, o sea, eran casi 60 personas. Bueno, yo he encontrado diferentes datos, algunos dicen que son 55, otros 57. Me imagino que en función de si cuentan dentro del... Bueno, ¿y cómo es que quedan 33? Porque fueron 33 los últimos, ¿no? Efectivamente, quedaron 33, o sea, ellos están allí en Valer. De repente se ven sorprendidos por los rebeldes, ¿no? Por los tagalos, que es como se conocía a los rebeldes filipinos, y en esa pequeña aldea, porque no dejaba de ser una aldea de construcciones de cabañas, pues el único edificio que era capaz de soportar un asedio era la iglesia, que era de piedra, y ellos se refugian en la iglesia, y se refugian allí nada más y nada menos que durante 337 días. ¿Que estuvieron casi un año allí metidos? Casi un año allí encerrados en unas condiciones de salubridad bastante, te puedes imaginar, sin apenas ventilación, muchísima humedad, sin nada para comer. O sea, comieron de todo tipo de alimañas que pasaban por allí, lagartos, ratas, todo lo que se echaban todo lo que podían echarse a la boca, arroz, por supuesto, y de hecho, durante todo ese tiempo, muchos de ellos murieron principalmente por disentería, por beriberi, que es otra enfermedad. Incluso alguno desertó, y alguno que otro que intentaron desertar fueron fusilados. Entonces ellos... por los propios compañeros, digamos, ¿no? Por los propios compañeros. Cuando ya estaban a punto de salir del encierro, pues los fusilaron para que no... En fin, no sé... Los fusilaron. La verdad es que... Eran desertores, ¿no? De alguna forma. Claro, ellos querían desertar, lo pillaron y al final pues acabaron fusilándolo. Quizás para eso habría que leer el libro que el propio teniente Martín Cerezo, porque una vez que murieron el capitán Enrique de las Morenas y el teniente Juan Alfonso Zayas, entonces es el teniente Saturnino Martín Cerezo el que toma el mando, y él incluso años más tarde, en el año 1904, llegó a escribir un libro, El sitio de Valer, notas y recuerdos, en el que recoge un poco en primera persona todo lo que fue. Lo cierto es que estuvieron allí pues prácticamente un año. Ellos se encerraron el 30 de junio de 1898 y no será hasta el 2 de junio de 1899 cuando salgan. Durante todo ese tiempo la guerra finalmente terminó, es decir, el 10 de diciembre del año 1898 España ya
terriblemente tocada y hundida por la guerra, decide firmar el Tratado de París con Estados Unidos, por el cual pues le cede, entrega al país americano, entrega Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas a cambio de $20 millones. Pero ¿qué ocurre? Ellos están al otro lado del mundo, están totalmente aislados, están encerrados dentro de una iglesia, probablemente olvidados, porque es probable que nadie se acordase de ello, y ellos no se enteran de que la guerra ha terminado y siguen ahí. Para colmo, al poco de ceder Filipinas, España, Estados Unidos, Filipinas entra en guerra con Estados Unidos. Entonces ellos siguen escuchando que hay guerra, que hay tiro, creen que es la guerra que les incumbe a ellos, pero realmente no. Realmente es ya un conflicto que tiene enfrentado a Filipinas y a Estados Unidos. Lo cierto es que, por lo que estuve leyendo, hasta en 5 ocasiones intentaron convencer al teniente Martín Cerezo de que la guerra había terminado. Y no terminaba de creérselo, pensaban que eran estratagemas para que saliesen. Claro, ellos habían estado atacando, habían llegado a matar a tagalos y a familiares, entonces no querían salir por miedo a la represalia. Y le decían una y otra vez, incluso españoles iban allí, ¿no? Soldados españoles, y no terminaban de creerse que la guerra había finalizado. Ya por fin, cuando se acercaba a finales de mayo de 1899, pues una de las cosas que hacían era dejar en las puertas de la iglesia ejemplares de periódicos, y dejaron un ejemplar de un rotativo español que existía entonces, que se llamaba El Imparcial. Y entonces es en ese momento cuando Martín Cerezo lee una noticia y se da cuenta de que había estado equivocado durante meses. Estamos hablando de que el tratado se firmó el 10 de diciembre y esto es el 2 de junio. O sea, habían pasado más de 6 meses desde que terminó la guerra y ellos se van ahí. Él lo cuenta, y voy a leer textualmente, porque lo cuenta en su libro. Dice: admirado estaba la obra cuando un pequeño suelto me hizo estremecer de sorpresa. Era la sencilla noticia de que un segundo teniente, don Francisco Díaz Navarro, pasaba destinado a Málaga. Aquel oficial había sido mi compañero e íntimo amigo en el regimiento de Borbón, y yo sabía muy bien que tenía resuelto pedir su destino a la mencionada población. Esto no podía ser inventado. O sea, que es en ese momento cuando él se da cuenta de que efectivamente, de que todo ha terminado, de que no tiene sentido seguir allí encerrado, de que han pasado 337 días, de que se han olvidado de ello, y de que ya va siendo hora de salir. Qué curioso, ¿no? Llevarse tanto tiempo ahí en una iglesia, en este caso la iglesia de Valer, creyendo que todavía estaban en guerra, ahí intentando aguantar. Quedaron ya de esos 50 y tanto, casi 60, 33, y entre ellos un almonteño del que ahora vamos a descubrir más datos. Se llama José Jiménez, y además, antes de ir a una publicidad, creo que nos has preparado también, Alma, una canción, un tema dentro de una banda sonora, ¿no? Sí, porque bueno, cuando todo terminó, estos hombres fueron recibidos como héroes. El presidente Emilio Aguinaldo, que ya de líder rebelde pasó a ser el primer presidente de la República Filipina, pues digamos, decretó que durante un año pues fueran tratados como amigos, que se les diera ayuda, que se les facilitara el regreso a España. Aquí fueron recibidos como héroes, se les dio una paga, se les dieron cruces y medallas al mérito y al honor. Luego, como he comentado, en el año 1904, pues Martín Cerezo escribió un libro, y ya en la década de los 40, pues se filmó una película, y trascendió mucho una de las canciones que se escuchaba en esa película, que se llamaba Los Últimos de Filipinas, como no podía ser de otro modo, una canción con el título Yo te diré. Que es la que vamos a escuchar a continuación en la radio, dentro, como digo, de esa película que se editó hace ya décadas. Y ahora volvemos. Yo te diré, porque en mi canción se siente sin cesar mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Cada vez el viento pasa y se lleva una flor, pienso que nunca volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder.
acercarnos un poco más al monte, ¿no, Alma? Es así. Pues efectivamente, hemos estado comentando durante toda la sección que nos íbamos a centrar en un almonteño que estuvo allí entre esos últimos de Filipinas. Fue uno de esos 33 que estuvieron sitiados en la iglesia de Valer. Hablamos de José Jiménez Berro, que fue un almonteño y que fue realmente recibido como un héroe. Entonces, para hablar de él, pues qué mejor que hacerlo que con un descendiente suyo, un bisnieto de José Jiménez Berro, que precisamente en el año 1999 editó un libro, escribió dentro de esa colección de cuadernos de Almonte, pues sobre su vida, sobre la vida de José y también lo que fue su experiencia en el sitio de Filipinas. Si no me equivoco, Manolo, lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Juan Matías Ojeda, buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, Juan Matías, muchas gracias por atendernos, gracias también por habernos facilitado este libro en el que, bueno, nos hemos podido documentar en gran parte para esta sección y yo había dejado el comentar sobre todo pues la parte de José a cuando hablara contigo porque qué mejor que tú para contarnos pues quién era José Jiménez Berro. Él nació, si no me equivoco, el 7 de febrero de 1876 y él, antes de llegar a Filipinas, ¿cómo fue su vida, Juan Matías? Bueno, los años mozos que podríamos definir son los normales en un pueblo eminentemente agrícola como era Almonte y todos los del condado, ¿no? De aquí de la provincia de Huelva, ¿no? Entonces, bueno, él simplemente tenía una familia que no era una familia pudiente precisamente, pero bueno, tenía sus pequeñas finquitas, o sea, lo típico, pues tengo una viña aquí, tengo un cachito de olivar en otro lado, tengo un trocito de huerto, en fin, las 4 trozos de campo, las 4 parcelas que tenía de campo y él se dedicaban pues a lo suyo. Sí, es verdad que tenían una posición bueno, normal, o sea, no era gente que tenía que ir a trabajar echando peonás, como se dice aquí, a lo de los otros, ¿no? A ganar sueldo, trabajaban lo suyo, pero bueno, también pues, su casa, su familia. Y nada, rápidamente, bueno, 19 años, aunque en aquella época ya 19 años era ya un hombre hecho y derecho, porque, bueno, se vivía también menos y los tiempos eran muy distintos. A los 19 años rápidamente ya pues fue llamado a filas. Sí, porque efectivamente, como tú decías, tenía una posición no excesivamente cómoda, pero bueno, le permitía el campo que pertenecía a su familia pues vivir de eso, de sus propias tierras, pero claro, en aquella época sí había posibilidad de librarte de la guerra si tenías dinero, ¿no? Era así de duro, pero él en su caso pues no pudo librarse, tuvo que ir, ¿no? Sí, efectivamente es así. En esa época, en 1897, si tenías 2.000 pesetas, pues pagabas y ya está. Y así de fácil y así de rápido. Te llaman a filas y tú dices, bueno, y pago 2.000 pesetas, ya, pues ya no viene. Y hay que tener en cuenta que en esos momentos, recordemos, situémonos en contexto histórico, 1895, 96, 97, son las últimas guerras coloniales que le quedan a España. Luego ya a principios del siglo XX tenemos las de Marruecos, ¿no? Pero bueno, en esa época pues teníamos lo que son los problemas en Cuba principalmente, que era una guerra terrible, y rápidamente empezó también la revuelta en Filipinas. Entonces, bueno, cuando a él le toca el destino, le toca a Filipinas. Y bueno, lo de las 2.000 pesetas, yo después de haber hablado con su mujer, que bueno, con su nieta, en fin, y los distintos familiares que quedaban, que lo trataron, pues lo que me decía es que, hombre, quizás si hubiese podido reunir las 2.000 pesetas, pero claro, eso suponía que vender todo lo que tenían, y bueno, y si vendo todo lo que tenía, ¿ahora qué hago? Pago las 2.000 pesetas y nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces toda la familia, bueno, tampoco también en aquel momento ir a la mili, como hasta hace poco se decía, bueno, pues ibas a la mili y ya está, y venías hecho un hombre, ¿no? Bueno, lo cierto es que... Este comentario tan típico, ¿no? Lo cierto es que, como tú bien decías, Juan Matías, pues le podía haber tocado a cualquier otro lugar de los que estaban en ese momento en conflicto. Finalmente acabó José en Valer y bueno, quiso el destino que acabara siendo un héroe. Nosotros hemos estado hablando antes de tu llamada, pues de cómo vivieron realmente ese asedio, esos 337 días que estuvieron en el interior de esa iglesia, cómo apenas sobrevivieron 33 del medio centenar de soldados que entraron allí por las condiciones tan malas en las que estuvieron, que no tenían ni comida, que bueno, la poca higiene, la falta de salubridad.
¿Él qué contó de toda esa experiencia, de cómo fueron de duros esos días? De quizá pues la intrahistoria, ¿no? Porque conocemos un poco todo lo que fueron los acontecimientos, pero lo que se vivió allí dentro, sus conversaciones, sus miedos, ¿él qué fue lo que contó? ¿Qué has podido recoger de eso? Después de mucho preguntar y de investigar y de hablar con muchísima gente, no solo los familiares de aquí, sino también con descendientes del resto, de los 33 últimos de Filipinas. De hecho, en esta época del año 95 al año 2000 hubo un movimiento bastante importante que fue impulsado por Ezequiel Sabarillo, que murió el hombre, la verdad, que fue el alma que impulsó todo esto, que fue un agregado. Ezequiel era un agregado cultural de la Embajada de Filipinas en Madrid, que se interesó por esto. Entonces él agrupó a todos los descendientes que pudo e intentó implicar a los distintos municipios. Y bueno, al hilo de lo que tú me preguntas, después de hablar en las reuniones que hemos tenido, lo que hemos conversado, resulta que hay una cosa muy curiosa, que yo también quise dejarlo claro en el libro porque es la verdad cuanto menos sorprendente. Ninguno contaba mucho. O sea, ninguno de los 33, unos se murieron prácticamente en el año siguiente de llegar a España. Mi bisabuelo en concreto, por ejemplo, vivió hasta casi los 80, murió en el año 56, o sea, conoció, por desgracia, todas las guerras que quedaban por venir, todas, no se perdió ni una, hasta cogió la de Corea en el año 56. O sea, es que el hombre, la verdad, le cogió la época mala, pero a pesar de todo eso, es que ninguno contaba nada, contaban como chistes, anécdotas, las cosas que, bueno, me hacía comentarios así, pero siempre en tono un poco de chanza, en tono jocoso. Sí, que hay que ver lo mal que lo pasamos. A mí me contaba mi tío, que lo trató desde pequeño, pues que los días de lluvia que se quedaban en casa y no iban al campo, dice que su abuelo, el padre de mi tío, el abuelo de mi tío, ¿no? Le decía, hoy vamos a comer morisqueta. Y decía, abuelo, ¿morisqueta qué? Y morisqueta era arroz solo, arroz cocido, que por lo visto era una de las cosas, de los manjares que ellos habían alcanzado a comer allí cuando habían estado enterados. O sea, arroz pelado y ya está. Pero quitando esas cosas, la verdad que ellos no contaron. Sí es verdad que lo pasaron muy mal, eso es evidente, y que ellos, eso les marcó para siempre. Y eran todas personas muy reservadas, no debieron de pasar cosas terribles, sinceramente, porque no es comprensible que tan pocas personas en tan malas condiciones aguanten casi un año. O sea, ahí influye todo, es verdad, es un acto de heroicidad, porque además hay que tener coraje, hay que tener valor, hay que poner, todo de tu parte y algo más, pero también es cierto que la táctica de los filipinos, y eso no desmerece para nada, sino que yo ahora a estas alturas de la vida le vaya a quitar mérito a los últimos de Filipinas. Faltaría más yo, que soy un interesado, eso es bisnieto, pero está claro que los filipinos tampoco era una cuestión que se lo tuvieran tomado a pecho, por decirlo de algún modo. O sea, si ellos hubieran querido tomar la iglesia, hombre, que nadie le quepa duda que hubieran mandado por un cuerpo de ejército, 3, 4.000, 5.000 hombres, y bueno, ya está, por muy ligero que dispare los que están en la iglesia, es que no te da tiempo, es que además te quedas sin balas. Claro, también al fin y al cabo recordemos que apenas a mes y medio de que comenzara el sitio, pues realmente se firmó el Tratado de París. Entonces realmente la guerra como tal acabó relativamente pronto. Lo que pasa es que ellos ellos estaban ahí ajenos y cuando se lo decían tampoco se lo creían, ¿no? Claro, de hecho, tú planteas en el libro una serie de dudas, una serie de cuestiones, ¿no? Relacionadas, pues, que si fue un acto de disciplina, si fueron héroes a la fuerza, si fue una cuestión de honor, de valor, que realmente nunca sabremos el por qué, ¿no? El por qué realmente resistieron tanto allí y por qué. Bueno, sí sabemos que hubo algunos que desertaron y que incluso otros fueron fusilados por intentar desertar, pero bueno, realmente es que 337 días, casi un año allí, cuando desde prácticamente al mes y medio ya había acabado la guerra, pues algo como que a día de hoy, más de un siglo después, casi que ni se entiende, ¿no? Claro, pero tú has dicho al principio de tu exposición, ahora mismo acabas de decir la clave, es que ¿dónde está Valer? Es que Valer está en el fin del mundo. Es que hoy en día, cuando nosotros estuvimos allí a principios de este siglo, que fuimos una expedición de aquí de España, de descendientes, es que ir a Valer ahora mismo es que cuesta trabajo. Es que eso es para verlo, ¿eh? Es que Valer está en el fin del mundo y en aquel momento yo creo que estaba lo siguiente, no en el fin del mundo, sino lo otro, más para allá. Es una cosa increíble. Ellos lo que estaban era aislados. O sea, primero, parece ser que nadie se acordó de ellos porque, bueno, un ejército, si firma la paz y se retira,
pero lo normal es que recoja lo suyo, ¿no? Y yo, usted, bueno, pues venga, oye, muchachos, que nos vamos, venga, el recuento. Oye, todo el mundo sabe dónde tiene destacamentos militares, dónde están las guarniciones. Bueno, estos señores se quedaron aislados, pero es que se quedaron aislados del mundo en todos los sentidos. Primero, por supuesto, no hay teléfono, ni hay correo, ni hay telégrafo, ni hay nada absolutamente, vamos, ni paloma mensajera. Y allí no llegaba nadie. Los filipinos, por un momento, pues yo creo que pensaron, ya se aburrirán esta gente, pues, ¿cuánto van a durar sin comer, no? O sea, van a salir solos. Pero el problema es que allí se produjo que había muerte ya por los dos bandos. Los españoles no es que murieran por disparos de bala, pero sí por las enfermedades, por la disentería, el beriberi. Y los españoles sí mataron a muchos filipinos, ¿eh? Eso sí es cierto, eso sí lo contaban. Disparaban bien por lo visto. Y entonces mataron. Y ya llegó un momento en que no había vuelta atrás, decía, claro, ya. Es que ahora mismo, si nos vamos, esta gente nos mata. Porque aseguro que le hemos matado a un primo, un hermano, un tío, un abuelo, a uno de esta gente que están ahí, vamos, seguro, porque es que hemos matado un montón. Entonces ya decían, pues no nos vamos. Pues mentira, pues ya vendrán a por nosotros. Sí, hombre, España va a olvidar de nosotros. ¿Verdad? Cuando llegue el barco, claro, y era ahí una situación, claro, también hay que ponerse en su lugar, en el cuerpo de ellos, ¿no? Están allí encerrados, lo que les queda es eso, y en fin, son también, pues, unas personas que están sometidas a una disciplina militar, que es cierto que, claro, ¿quién no lo aguanta? Pues quien no lo aguanta deserta, y si te cogen, pues te fusilan. Bueno, lo cierto es que al final consiguieron salir, se firmó la paz, fueron reconocidos como héroes, incluso también por los propios filipinos, volvieron a España, por supuesto, tuvieron todos los reconocimientos. Tú recoges en el libro pues todo aquello, ¿no? Como los homenajearon, les dieron pues, cruces al mérito militar. ¿Cómo fue la vida de José cuando llegó aquí al monte, en su pueblo? ¿Se le reconoció? Es decir, fueron conscientes del calvario, bueno, por lo que habían pasado y la gesta que había sobrevivido. ¿Cómo fue ese momento de llegar aquí? Sí, bueno, él, es cierto que cuando llegan, pues todos tienen un tratamiento, un buen recibimiento. Allí mismo ya en Filipinas, ya como tú dices, le habían dado un reconocimiento, el propio Emilio Aguinaldo, ¿no? Los consideró, hizo su decreto, famoso decreto de Aguinaldo, que es donde lo declara por decreto, aunque pueda resultar chistoso, por decreto o declaro héroes, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, independientemente de eso, tuvieron reconocimientos allí y aquí. Le dieron sus distinciones, les dieron sus pensiones y ellos volvieron a España y bueno, y pues se hizo residencia. O sea, una vez que llegan, pues ya está, pues llegaron y cada uno tiró para su casa. Unos vivieron muy poco, como te dije al principio, murieron prácticamente de lo mal que venían muy mal, pues murieron al poco tiempo. Otros vivieron más, como mi abuelo, pues 50 y tantos años más, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, en Almonte, a pesar de que siempre estuvo, hombre, eran, vamos, don José, como decía, José de Filipinas, vamos a de Filipinas, sí, pero por ejemplo en Almonte, cuando deciden dedicarle una calle en 1912, o sea, han pasado 14 años. Bueno, incluso también durante la Guerra Civil pues se dieron... Siempre se lo han pensado, ¿no? Y no es por un demérito del pueblo ni que uno le achaque nada a ninguna corporación municipal, hombre, por supuesto que no. Pero que también los tiempos son otros, las cosas. Había también más problemas, estaban los problemas en África, en fin, el desastre del 98, como su propia calificación indica, pues era uno propio. Sí, estos señores fueron unos héroes, pero... Es que el 98 fue muy fuerte, es que se perdió todo, la famosa frase, más se perdió en Cuba, así que ya más es imposible, es todo, el honor, la honra, los barcos, el dinero, las colonias y todo, aquí se perdió todo, España se quedó sumida en nada, entonces, bueno, tampoco era momento de celebración, o sea, ¿qué es lo que vamos a celebrar? Y que, bueno, hombre, pues lo digno, ¿no? Lo que hizo luego después con el tiempo, pero... Bueno, y como tú decías... Él se dedicó, volvió al campo, sus cosas, le gustaban mucho los caballos, los mulos, él siempre con las bestias, como dice la gente por aquí, ¿no? La bestia para el campo. Y él lo único que le tenía muchísimo cariño a todo esto es que una de las distinciones que le dieron era la de ser caballero cubierto delante del rey. Y cuando Alfonso XIII venía a Doñana, lo llamaba, oye, avisa, no sé, y iba él para allá, y entonces, pues, a él le gustaba mucho eso de no tener que quitarse el sombrero delante del rey. Es que yo soy caballero cubierto delante del rey. Lo de las medallas y lo otro, la verdad, que tampoco él le daba mucha cosa, pero él decía que después tuvo sus problemas, ¿no?, con sus hijos, que eran rojos, y tuvo la guerra civil, los problemas que tuvo, pero el hombre decía que él no era ni de derecha ni de izquierda, él era monárquico, decía, que yo soy monárquico, que a mí me da igual lo de esta gente. Pero bueno, recordaba eso con cariño, básicamente
eso, de caballero cubierto delante del rey, eso le gustaba a él. Bueno, lo cierto es que a día de hoy, como tú bien decías, Juan Matías, pues a principios de los 2000 se creó esa corriente, ¿no? Y vino un poco a poner en su sitio toda esta gesta, esta historia. Y bueno, y a día de hoy en Almonte, pues la verdad es que es un hecho que está bastante reconocido. Es decir, pues hay una calle, Héroe de Valer, hay un monumento a José Jiménez Berro, y luego, por supuesto, está la réplica de la iglesia de Valer, que, si no me equivoco, fue la propia presidenta de la República Filipina la que viene a inaugurarla en el año 2007. Exactamente. Gloria Macapagal Arroyo. Nosotros cuando estuvimos allí en Filipinas, ella era ya presidenta, y el senador Angara, que es el del distrito de allí, distrito del Príncipe, pertenece a la comunidad de Valer, pues fue el que impulsó todas estas cosas. Él venía mucho aquí a España, trató con los distintos alcaldes, se hizo un proceso también de hermanamiento de todas las localidades que quisieran hacerlo. Cuando fuimos en el 2002, creo que fue, fuimos precisamente a firmar el hermanamiento. Nos hermanamos varios municipios de aquí de España: Almonte, Miajadas, de Cáceres, Mula, de Murcia, en fin. Sí, los municipios de donde procedían los soldados. Y entonces, bueno, se hizo todo esto y la verdad es que, bueno, se impulsó. Y entonces, luego, cuando Almonte hizo la réplica, aprovechando una visita oficial de la señora presidenta, doña Gloria Macapagal, pues entonces el senador Angara venía, que había sido, pues entonces pues los actos tuvieron lugar en Madrid, tenían proyectado una visita a Sevilla, entonces se dijo, hombre, si viene a Sevilla, tiene que venir a inaugurar la réplica. Y claro, era una persona encantadora, pues vino aquí, echó un día con nosotros estupendo, se inauguró por la tarde, y nada, un acto de verdad muy bonito. Nosotros pues orgullosísimos, la verdad, que haya venido la presidenta de Filipinas a inaugurar la réplica de la iglesia de Valer. Pues Juan Matías, muchísimas gracias por haber echado este ratito con nosotros y habernos hablado amplio, largo y tendido sobre José Jiménez Berro. Muchas gracias, ¿eh? Nada, muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición. Venga, hasta luego. Pues nuestro programa de hoy, como protagonista también, un bisnieto en este caso de José Jiménez Berro, Juan Matías Ojeda, también autor de ese libro publicado hace unos años. Interesante este secreto que nos cuenta de Huelva, Alma, en esta ocasión. Y ya nos toca despedirnos, ¿verdad, Manolo? Nos toca despedirnos porque, se nos acaba el tiempo y hemos dedicado bastante a esta sección, a los héroes de Valer, a los últimos de Filipinas, entre los que se encontraba ese almonteño. Y ya lo único que nos queda, pues como hago siempre, es recordar nuestras redes sociales. Recordaros que encontraréis este programa en las plataformas de podcast, en Spreaker, en iVoox, por supuesto también estará en el blog almalenis.com y, como no, en nuestro Facebook, en Secretos de Huelva y en @secretoshuelva, que es nuestro Twitter. Así que nada, Manolo, nosotros nos vemos en unos 15 días. Sí, traeremos otro tema interesante seguro, ¿no? Y nuestros oyentes nos volverán a escuchar. Claro que sí. Alma Lanis, gracias, hasta pronto. Hasta pronto.